Muy buenos días, licenciado Gilson Vega, eh, docente de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. Mi nombre es Marisa Intriago Pérez, estudiante de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, carrera de Psicología. El día de hoy voy a estar hablando acerca de las generalidades del conductismo. Bien, ¿qué entendemos por conductismo? Esta es una corriente psicológica basada en la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta, como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente, y a su vez se inspira en el asociacionismo de los filósofos ingleses. Los especializados en esta área, es decir, los conductistas, sostienen que la psicología debería ser una ciencia práctica que esté orientada a la predicción y al control de la conducta. Bien, ahora hablaré acerca de un autor o un personaje, Skinner, el cual mencionaba o hacía referencia que el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, sino que es la filosofía de esa ciencia. Para Skinner, la ciencia del comportamiento humano es la psicología, la cual tiene como principal objetivo describir, explicar, predecir y controlar lo que vendría siendo la conducta. Pero antes de adentrarnos más a este tema, voy a explicar acerca del objeto de estudio. Decimos que el conductismo aparece a mediados de 1910 y 1920 como reacción frente a la psicología de la introspección. Los defensores de esta teoría piensan que es necesario cambiar de objeto de estudio y que en lugar de la conciencia, el objeto de estudio debería ser la conducta observable. Es por eso que el objeto de estudio en sí del conductismo vendría siendo el comportamiento público, externo y objetivable. Ahora bien, les hablaré un poco del primer conductista, John Watson, 1878-1958. Este defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta. Él niega cualquier posibilidad de que sean utilizados métodos subjetivos, ya sea como la introspección. Por ello, la metodología de estudio, en lo que vendría siendo el conductismo, pasaría a ser la observación controlada bajo el método experimental. Ahora bien, en el fundamento teórico de Watson, podemos decir que el mismo está basado a que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esta respuesta resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Esto es como lo decía antes en la introducción. Ahora bien, el conductismo en sí nace oficialmente en 1913, cuando este personaje, Watson, publica un artículo con su teoría. El inicio en sí de la terapia conductista, también como disciplina científica aplicada a la comprensión y tratamiento de problemas psicológicos, nace o se ubica a comienzos del siglo XX. Ahora pasemos a otro tema también interesante, el conductismo clásico. Esta es una herramienta del aprendizaje y enseñanza, la cual está basada en la asociación de estímulos, que en un principio no están relacionados entre sí. Ya vamos a ver un poco más por medio de un ejemplo acerca de este conductismo clásico. Bien, es una de las bases del conductismo también, y sus aplicaciones han demostrado ser de gran utilidad en multitud de contextos diferentes, y también se lo denomina condicionamiento pavloviano, por Pavlov. Ahora bien, aquí hay dos
diferencias, se podría decir, 2 puntos a anotarse. Por un lado, bueno, el conductismo se basa en el supuesto de que todo aprendizaje se produce a través de interacciones con el entorno, el cual moldea lo que vendría siendo nuestra conducta. Bien, en el condicionamiento clásico, el proceso de aprendizaje se produce mediante la asociación de un estímulo inicial. Por ejemplo, el olor a comida, que este provoca en el organismo una respuesta incondicionada, regular y mesurable. Por ejemplo, la salivación. Con un evento neutro, un ruido que no provoca respuesta, sería la salivación, antes del condicionamiento. Pero bien, luego de hablar un poco de manera generalizada acerca del condicionamiento clásico, voy a proceder a explicar por medio de un ejemplo para comprenderlo o más bien tener una idea más clara del mismo. Bien, en el siguiente ejemplo encontramos primero, aquí está, el estímulo incondicionado. Vamos a aplicar primero, aquí en este punto, el estímulo incondicionado, ¿verdad? El cual generaría una respuesta incondicionada. En este caso colocaremos como estímulo incondicionado la comida, ¿sí? Genera la respuesta incondicionada la salivación. Pero, ¿por qué estos ejemplos? Sabemos que la comida va a generar una respuesta en el can por medio de la salivación, sin necesidad de un aprendizaje. Nosotros colocamos al perro la comida y este va a salivar. Ahora bien, si colocamos un estímulo neutro, ahora viene lo que es el condicionamiento pavloviano, un estímulo neutro, vamos a poner el ejemplo de una campanada, luego junto con el estímulo incondicionado, que sigue siendo la comida, con el fin de obtener una respuesta incondicionada. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros simplemente hacemos la campanada al animal? El animal no va a generar una respuesta en él mismo. Peor aún, la salivación, así por así. Aquí viene lo que propone el condicionamiento pavloviano, o más bien lo que nos muestra su ejemplo. En sí, la campanada más la comida se la muestra al perro. ¿Qué pasaría si le mostramos estos dos estímulos al animal? ¿Qué pasaría? Al mismo tiempo, primero damos la campanada, le damos la comida, y esto se repite, pues. Esto hace que logremos, o que se logre que por el simple hecho de la campanada, el animal va a salivar, ¿sí? Entonces, se convertiría lo que antes era un estímulo neutro, se convertiría en un estímulo condicionado, el cual va a generar una respuesta condicionada en conjunto. Y esto es más o menos de lo que nos habla el condicionamiento pavloviano. Ahora bien, aquí tenemos los conceptos generales, que es básicamente lo que he venido tratando por medio del ejemplo. Por un lado tenemos el estímulo incondicionado, que este estímulo de manera automática provoca una respuesta al organismo, de manera así, automática. Luego la respuesta incondicionada. Es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. Claramente, tiene que haber el estímulo incondicionado para que surja la respuesta incondicionada. Luego tenemos el estímulo neutro. Es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente o por un periodo de tiempo con un estímulo incondicionado, este pasa a ser estímulo condicionado, ya que es capaz por sí mismo de provocar una respuesta parecida a la que provocaba el estímulo incondicionado. Ahora bien, la respuesta condicionada
la respuesta, valga la redundancia, que se presenta o que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Y por último tenemos aquí que nos dice que generalmente la respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada y tiene una mayor latencia. Es decir, que esta tarda más en darse una vez que el estímulo se hace presente. Aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario. ¿Qué podemos entender acerca de aprendizaje vicario? Este es un modelo evolucionado del conductismo que destaca la posibilidad de aprender conductas siguiendo los modelos vistos en otras personas con las cuales nos podemos identificar sin necesidad de práctica. Bien, ya vamos a hablar un poco más de esto. Antes quiero mencionar que en 1977 Albert Bandura propuso este concepto de aprendizaje vicario dentro de su teoría de aprendizaje social, en la que afirma que los aspectos cognitivos también juegan un papel fundamental en el aprendizaje, siendo la suma de la conducta y factores cognitivos los que determinarían el aprendizaje vicario. Aquí tenemos una frase de Albert Bandura, la cual primero voy a proceder a leerla para luego interpretarla. Dice así: el aprendizaje sería muy trabajoso y además peligroso si la gente tuviera que depender de forma única de los efectos de sus propias acciones. Afortunadamente, el comportamiento humano se aprende a través de la observación, a través de modelos. Muy claro, ¿verdad? Nos dice que afortunadamente nosotros podemos contar con esos modelos o con ese ejemplo de que, por ejemplo, si yo veo que esta persona va a realizar algún acto, pero falló o este acto no lo llevó a nada bueno, yo en base a esta experiencia, ¿no?, de estar presente y de darme cuenta de esto, digo, no, yo sé que esto está mal y que esto no lo voy a hacer. Entonces, esto es un modelo y esto se aprende a través de la observación de dicho modelo. Dentro de la teoría del aprendizaje social, este personaje, Bandura, menciona que hay combinación de factores sociales, ¿sí o no?, que influyen en nuestra conducta. Aquí voy a hablarle de tres, que ya yo sé que lo sabemos, pero es necesario mencionarlos. Atención, retención y la motivación. La atención, sabemos que si hay elementos que distraen en el entorno, estos van a influir de una forma muy negativa en el aprendizaje vicario por observación. Bueno, ahora lo que es la retención. En este tipo de aprendizaje, la retención es muy, pero muy importante para poder imitar y consolidar dicho comportamiento. Por último, tenemos la motivación. Si queremos que este aprendizaje vicario sea un éxito, que resulte excelente, el sujeto tiene que antes estar motivado para poder imitar a su modelo. Bien, el aprendizaje vicario en nuestra sociedad nos dice que una de las formas de aprendizaje básicas, claro está, es la observación. Fácilmente esto se puede distinguir a través de los niños, ¿verdad? A través de la infancia. Cuando estos empiezan a realizar o a querer imitar a sus modelos, ya sean sus padres, sus profesores, en esta imitación ellos producen una interiorización de una determinada acción. Esta puede terminar acabándose en algo propio, claramente. Ahora bien, por último les hablaré acerca del aprendizaje operante. El condicionamiento operante o aprendizaje operante es un tipo, claro está, de aprendizaje y una técnica de modificación de conducta, la cual utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. Es una forma también de aprendizaje la cual se basa en asociar un estímulo a una respuesta con una finalidad, y es esta finalidad de que esta respuesta se produzca más o menos, o sea,
que se produzca una conducta, y ya sabemos que se produce una conducta, y después de dicha conducta hay una consecuencia, es decir, algo que ocurre después. Entonces existen dos opciones, que la consecuencia sea positiva o que la consecuencia sea negativa. Dentro del condicionamiento operante podemos encontrar sus tipos, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo. En el refuerzo positivo nos manifiesta que cuando después de la conducta ocurre un suceso bueno, por tanto, esto producirá un aumento de la presencia de dicha conducta. El refuerzo negativo, cuando después de la conducta no ocurre o deja de ocurrir un suceso malo que ya está pasando, lo que también aumentará la presencia de la conducta. En la omisión, esta es cuando después de la conducta no ocurre un suceso bueno, así, de esta manera, disminuirá la presencia de la conducta. Y en el castigo es cuando después de la conducta ocurre un suceso malo, lo que también disminuirá la presencia de la conducta. Ahora, para finalizar, tenemos aquí la diferencia. Diferencia entre condicionamiento operante, diferencia entre condicionamiento clásico. Bien, la diferencia principal entre ambas, condicionamiento clásico y condicionamiento operante, es que la primera, antes mencionada, es decir, la clásica, se basa en sí en modificar el estímulo que provoca una conducta. En cambio, el condicionamiento operante se centra más bien en modificar dicha conducta mediante un estímulo. Muchas gracias.